Mateo, capítulo 2. Estuvimos viendo la vez pasada, en la introducción a este libro, que está escrito por, obviamente, Mateo, el apóstol, uno de los 12 que el Señor escogió, y él era cobrador de impuestos. Su evangelio nos llena de información acerca de las escrituras que se cumplen en el ministerio de Jesucristo. Más que ningún otro evangelio, él comprueba que Jesucristo es el Mesías, porque es hijo de Abraham, es hijo de Judá, es hijo de David. Vimos que es interesante volver a notar esto y recordarlo durante todo el tiempo que estamos considerando este evangelio, que en la época de Jesucristo existían los récords, existían las genealogías, los registros de las genealogías de la gente. Y por eso Mateo es capaz de indagar y sacar toda esta información, porque lo tenían ahí a disposición del público, de José y de María, que no eran gentes importantes en su sociedad, pero tenían este conocimiento, cada quien sabía su pedigrí, ¿verdad? Su ascendencia, de dónde venían. Pero el problema es que en el año 70, con la invasión de Tito a Jerusalén, se destruyeron todos los récords, todos los registros genealógicos, de manera que si los judíos no recibieron al Mesías, si no lo reconocieron a Jesucristo como el Mesías, y están esperando otro, el Mesías que venga no va a poder demostrar de ninguna manera que es hijo de Abraham y que es hijo de David y que es hijo de Judá. Y eso es un grave problema. Era necesario que lo demostrara. Muchos judíos no saben ni de qué tribu vienen, porque ya se destruyó eso y se perdió la nación de Israel a partir de ese año 70 después de Jesucristo. Fue dispersada por las naciones. No existió más hasta 1948, que se volvieron a reunir, y eso fue una situación, un milagro que se cumplió. De hecho, algunos de los intérpretes de la Biblia, de los comentaristas que son anteriores a esta fecha, todas las profecías que están escritas acerca de que Israel se iba a reunir, a juntar como nación nuevamente, creían que era una situación espiritualizada, que no era realmente que se iban a juntar en hecho, en verdad, pero vemos que el Señor lo llevó a cabo así. Entonces, es interesante que Mateo nos está constantemente mostrando las escrituras que se están cumpliendo en el momento en donde el Señor está obrando. Él no las menciona todas, pero sí nos da un gran número de escrituras y un gran número de cotaciones hacia el Antiguo Testamento, ¿verdad? No cita a veces las escrituras mismas, pero dice para que se cumpliera lo que fue escrito por los profetas. Entonces, es muy importante este detalle de Mateo. Vimos también la vez pasada el nacimiento del Señor. Fue de una manera especial y quiero que lo notemos porque viene en el tema que vamos a tomar ahora. Cuando José se da cuenta que María está encinta, está embarazada, y él no la ha tocado, creyendo que ella había cometido fornicación, pensaba dejarla secretamente. Y nos dice aquí que era porque era justo que la pensaba dejar secretamente. Esto es muy importante notarlo, porque la justicia de José no estaba demandando levantar su dignidad o, ¿verdad?, permanecer en una posición, yo soy justo, y lo que debería haber pasado aquí es que esta señora que cometió este pecado tiene que ser apedreada como la ley lo decía. La justicia demanda el castigo al ofensor, ¿verdad? ¿Se imaginan algún juez que dijera en el momento del juicio, ¿verdad?, llegar ahí: Juanito, tú robaste a este señor, sí, mataste a su esposa, sí, y quemaste a sus hijos vivos, sí, pero me prometes que te vas a portar bien? Sí, señor juez. Bueno, Juanito, vete en paz. No, señor, ¿verdad? Y diríamos, este señor ha cometido unos delitos, merece pagar. La justicia tiene que darle el pago, el castigo. De hecho, la justicia de nuestros pecados cayó sobre Jesucristo. Dios no nos perdonó y omitió la justicia. Nos perdonó, pero Él pagó la deuda. Pero aquí nos dice algo especial. En el versículo 19 del capítulo 1 dice: José, su marido, porque era justo, no quería infamarla y quería dejarla secretamente. Aquí la justicia no va tanto en querer demandar el castigo, sino ¿saben en qué? En no querer infamar a su novia.
en no querer infamarla. Y yo creo que esto debemos nosotros aprenderlo porque hay muchas formas de ver las virtudes de la justicia. En este caso, la justicia de José era para no infamar a María. No quiero avergonzarla, no quiero que se burlen de ella. Tal vez no la lleguen a apedrear, pero no quiero que quede tachada como la fornicaria, la adúltera, la que engañó a su marido. Porque ya estaban considerados marido y mujer. No habían consumado el matrimonio, ¿verdad? No se habían ido de luna de miel, pero ya estaban casados. Entonces nos dice que Jesucristo nace y le ponen por nombre Jesús. En el capítulo 2 nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo primero que se nos dice aquí en este capítulo es que Jesús nace en Belén de Judea. Hay otro Belén que está en otra parte. Este es el que está a unos máximos 6 kilómetros de Jerusalén, en Judea. Y dice que en los días de este señor Herodes, el Herodes que se menciona aquí es Herodes el Grande. Y dice que vienen unos magos a verlo. La palabra magos aquí no se refiere a un mago de esos de, ¿verdad?, abracadabra, alakashama, una cosa así, que sacan un conejo del sombrero. No, se refiere a seres sabios, a personajes tal vez astrónomos, obviamente astrónomos porque venían siguiendo la estrella, ¿verdad? Estaban observando los tiempos en los cielos. Y estos astrónomos habían venido del oriente, seguramente del área de Babilonia, que era en donde ya de antiguo observaban las estrellas. En ese entonces se creía que la Tierra era el planeta central, o sea, el cuerpo celeste central del universo. El centro del universo era la Tierra, y los planetas de alguna manera y las estrellas tenían que ver con la Tierra y estaban en cierta manera vivos. Eran planetas vivos que de alguna manera influían sobre la Tierra y sobre la gente. Ahora, lo interesante aquí es que estos señores, la palabra que se puede traducir aquí son sabios del oriente. No sabemos si eran reyes. Es probable que hayan sido reyes. Hay una escritura, Salmo 72, versículo 10, dice así: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y algunos piensan que esto puede atribuirse a estas personas. Es difícil saber que un versículo así lo podamos sacar de ahí, ¿verdad?, del contexto y meterlo acá. A veces sucede, pero no dice aquí, la Biblia no dice aquí que son reyes. Y un principio importante en la interpretación bíblica es siempre leer lo que dice el texto, ¿verdad? No tratarle de meter más allá. No dice que son 3 tampoco. Definitivamente no dice que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Eso ya se lo pusieron mucho después. Ahora, ¿por qué la gente deduce que son 3? Porque entregan 3 presentes: oro, incienso y mirra. Pero eso no quiere decir que cada uno traía un presente y le iba a dar su propio presente, ¿verdad? Los 3
o la gente que iba ahí, la comitiva que iba ahí, de sabios, vienen del oriente porque estuvieron observando los astros. Si bien o mal, bueno, el Señor nos prohíbe que nosotros empecemos a observar los astros para ver nuestro zodiaco y de ahí regir nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que está encadenada a este asunto. El Señor prohíbe directamente eso que se haga a nosotros. Pero estos señores viven en Babilonia, ellos no conocen la ley de Dios y están buscando al Señor. Y dentro de esa búsqueda el Señor se manifiesta a ellos. ¿Se dan cuenta? La vez pasada hablamos de personas que el Señor utilizó en su descendencia. A la prostituta Rahab, que tenía un negocio lucrativo en la ciudad perversa de Jericó. No necesitaba ser prostituta, pero era prostituta. Pero dentro de su situación y de su condición tan deplorable, el Señor se manifestó a ella. De manera que cuando llegaron los espías, ella fue a la que le dijo a los espías: tengan paz, porque yo sé que Jehová es el Dios de los cielos y es el Dios de la tierra y les va a entregar este lugar. ¡Qué tremendo! A una mujer así. El Señor no anda buscando la gente que se anda golpeando el pecho para manifestarse a ellos. El Señor anda buscando corazones abiertos. Y puede que haya corazones abiertos en lugares oscuros. Y aquí están estos seres que vienen. Ahora, a mí me maravilla una cosa. Estos vienen, ¿a qué vienen? No vienen solamente en una misión científica. Vamos a ver de qué se trata. Vimos una estrella que se movía y nunca hemos visto esto y vamos a ver a dónde nos lleva. Estamos escribiendo un libro. Estamos filmando una película. No. ¿Saben qué hicieron? Sabían que el rey de los judíos había nacido. Ahora, ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿y por qué tenemos que ir a ver al rey de los judíos? ¿Quién es el rey de los judíos? Pudo haber sido el rey de los medos o el rey de los persas o de los partos o de quien sea, ¿verdad? ¿Cuántos reyes hay? ¿Por qué tienen que ir a ver al rey de los judíos? ¿Cuál es la gran noticia? Y no solamente van a ver al rey de los judíos, traen regalos para entregarle, pero eso no es todo. Dijeron, venimos a adorarlo. Lo reconocen como Dios, porque no se adora a nadie más que a Dios. O sea, estos científicos están observando las estrellas y Dios allí en el campo donde están, en la página que están leyendo en el cielo, ¿me entienden? Se manifiesta y dice, aquí estoy yo. El Señor dice, el que busca de todo corazón encuentra. Ellos andaban buscando en las estrellas y de ahí el Señor les habla y les dice, y les manifiesta que el rey de los judíos es el Mesías al que tienen que llegar a adorar. Ahora, imagínense ustedes lo que sucede aquí, porque aquí tenemos a un personaje, Herodes. Este Herodes es Herodes el Grande, es hijo de Antípater o Antipas. Ahora, no nos confundamos porque hay otro Herodes Antipas más adelante. Y el problema con estos Herodes es que todos se llamaban Herodes, ¿verdad? Y le ponían a todos los hijos Herodes y a los nietos Herodes. Y para distinguirlos había un grave problema. Y luego a las mujeres Herodías también, por si no hubiera suficientes nombres en el planeta. Pero este Herodes era Herodes el Grande. No sé por qué le decían el Grande, porque era de muy baja estatura. Pero Herodes el Grande, hijo de Antípater, Antípater estaba como gobernador de la zona de Jerusalén y de Judea, Galilea, todo Israel. Y este Antípater había puesto como gobernadores a sus hijos Fasael y Herodes. Fasael estaba a cargo de Jerusalén y Herodes solamente del sector de Galilea. Después vino una revuelta, un señor Antígono, ¿verdad? Que era un rey de otra nación, se juntó con los partos para llegar a derrocar lo que era parte del imperio romano que estaba en control de Jerusalén, y llegaron a luchar contra estos dos personajes, ¿verdad? Acababan de asesinar a Antípater, el padre de Herodes. Entonces, después de esto llegaron a invadir y lucharon y tomaron preso a Fasael, el hermano de Herodes, que estaba gobernando sobre el área de Jerusalén. Y Herodes huyó, o más bien se refugió en Roma, en donde tomó más fuerza de Antonio y trajo soldados y volvió a retomar, a reconquistar Jerusalén. Por esta razón, Augusto César lo puso como gobernador de toda la región. Tenía un reinado tremendo y muchísimo poder. Pero este hombre creció paranoico,
porque su padre a los 25 años le entregó el reinado y después tuvo que hacer estas guerras después de que asesinaron a su padre, paranoico de que todo mundo le iba a quitar el reino. Tenía 10 esposas, a la que más amaba, Mariamne, primera, la mandó matar a ella, mandó matar a los 2 hijos de ella y a la mamá de ella, a su suegra. Y después la extrañó y le hizo una gran estatua. Y luego mandó matar a su hijo primogénito. Augusto César le hizo un refrán ahí que dijo, más vale ser el cerdo de Herodes que su hijo, ¿verdad? Y utilizó la palabra cerdo porque la palabra cerdo e hijo en griego se parecen mucho, ¿verdad? Pero decía él, más vale ser el cerdo porque por lo menos se mantiene vivo, el hijo muere. Imagínense a este señor totalmente asustado, ¿verdad? Paranoico de que le van a quitar el reino, de que lo van a asesinar como lo asesinaron a su padre, que a lo mejor como mató a sus hijos también le van a hacer algo. Y llegan aquí estos hombres a decirle, venimos a ver al rey de los judíos que acaba de nacer. Ay, 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 ¿verdad? Este señor Herodes casi le da un infarto en ese momento. Miren, este señor era tan odiado por los judíos que él sabía que cuando él muriese, la gente iba a hacer una gran fiesta. Y dio una ley, cuando yo me muera, cuando ya esté en mi lecho de muerte, quiero que encierren a los judíos más distinguidos y más respetados de la sociedad en el hipódromo. Y cuando yo me muera, que los maten a ellos también para que por lo menos alguien llore el día de mi muerte. Afortunadamente, nadie cumplió cuando ya murió dijo, ¿para qué tenemos que cumplir su ley si ya está muerto? Pero imagínense nada más. A este señor Herodes le vienen con la noticia y dice aquí que Herodes se turbó, se conmovió, se estremeció, se turbó totalmente y toda Jerusalén con él también. Ahora, Herodes lo que hace es bien especial aquí porque manda llamar a todos los religiosos, a los judíos, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, todos los doctores de la ley, los sabios que conocían las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento. Y les pregunta, ¿dónde debe nacer el rey de los judíos? ¿Y saben qué? Ellos no dicen, ay, no sabemos, no sabíamos que ya le tocaba nacer ahora. En Belén, le dan una respuesta inmediata, en Belén de Judá, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían. Para mí es bastante interesante que ellos no dijeron, y bueno, ¿y dónde? Vamos nosotros también a verlo. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban bajo el control del Imperio Romano. Ellos estaban oprimidos, había muchas guerras, muchas guerrillas que se levantaban en contra de los romanos para librarse. De hecho, en el año 70 después de Cristo, Israel fue destruida porque juntaron un ejército tan poderoso que casi derrotan al ejército romano. Pero después entre ellos mismos empezaron a pelear entre los mismos judíos y la división que tuvieron interna no les dio fuerza, ¿verdad? Y al final cayeron bajo la conquista o la reconquista de Tito, que cuando ya dominaron después de haber sitiado Jerusalén de una forma terrible, donde la gente no tenía ni qué comer ni qué tomar, incendiaron la ciudad, incendiaron el templo. Fue una cosa terrible. El Señor había dicho, cuando le dijeron, mira qué edificio tan tremendo el templo, porque les voy a decir una cosa, Herodes construyó el templo de los judíos para congraciarse con ellos y dicen que ese templo era mucho más lujoso en gloria y en arquitectura que el de Salomón, y el de Salomón era tremendo. Les construyó otro templo en Samaria, tenía una de sus esposas, era samaritana, hizo otro templo en Samaria, hizo grandes monumentos para los reyes que ya habían sepultado anteriormente para congraciarse con ellos. Y era un hombre que era un terrible asesino, pero un genio en la arquitectura. Y este templo, que era majestuoso, cuando pasaron un día ahí los discípulos le dijeron, Señor, ya mira qué edificio, ¿eh? Y les dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Cuando Tito retomó Jerusalén y la conquistó en el año 70,
Habían dado orden de que respetaran el templo porque era una obra majestuosa que no hacía mucho tiempo la acababan de construir. Pero un soldado ebrio le encendió fuego y se quemó todo. Adentro estaban los judíos encerrados. Se quemaron ellos adentro. Y el oro que estaba en las paredes, porque estaban cubiertas de oro grueso, se derritió y se empezó a meter en las grietas de las rocas. Y para sacar después el oro de las grietas de las rocas, demolieron piedra sobre piedra y literalmente se cumplió la escritura que el Señor había dado. Entonces, vemos que estos judíos, como decía yo, lo interesante es que estaban bajo esta opresión, como dije, constantemente se estaban rebelando. Estaban esperando al Mesías, que según ellos creían que el Mesías los iba a librar de la opresión romana. Y ni aún así dijeron cuando llegaron estos señores del Oriente: ustedes vienen de Oriente, ustedes saben que va a ser el rey de los judíos, nosotros queremos seguirlos para ir a ver dónde está. ¿Por qué no siguieron a estos sabios para encontrar al rey de los judíos? ¿Sería que su corazón no era perfecto delante de Dios? ¿Sería que temían perder su negocio? Ustedes saben que cuando Jesucristo llegó y empezó a confrontarlos, se dieron cuenta que se estaban perdiendo terreno. El Señor les dio varias parábolas referentes a este punto precisamente. En una ocasión les dijo, había un señor que tenía una viña y la arregló, la plantó bien, le puso barda alrededor, le puso una torre, le puso pozos, fuentes, todo bien arreglado, perfecto, y la arrendó a unos labradores y se fue. Después regresó para cobrar el arriendo y mandó a unos de sus siervos. Cuando llegaron los siervos a cobrar el arriendo, los golpearon y los volvieron a enviar con las manos vacías. Después enviaron a otros, a unos de ellos golpearon y a otros mataron. Y después dijo, voy a enviar a mi hijo, seguramente a él sí lo van a respetar. Y cuando llegó el hijo, dijeron, mira, aquí viene el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. Y esta parábola el Señor se la refirió a ellos, a los religiosos, en referencia justamente al punto que estoy hablando aquí. Ellos tenían el celo de que, bueno, ya aquí viene el rey de los judíos, que no se meta con nosotros. Por eso lo crucificaron. Porque no querían someterse a los preceptos. Ellos tenían su negocio. El negocio que tenían afuera, en el templo, donde vendían la moneda, porque no se podía dar la ofrenda con la moneda romana, era moneda impura. Había que cambiarla por el shekel del templo, una moneda que era solamente para el templo. Y los sacerdotes vendían estas monedas. Ellos se gastaban las monedas romanas afuera y la moneda del templo la recirculaban ahí. La vendían y la revendían y la revendían y la revendían. Y vendían animales. Había sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Pero decía el Señor que los sacrificios de animales, el animal tenía que ser perfecto. Porque el Señor sabe que, como somos nosotros, ¿verdad? Siempre le damos lo que ya nos sirve. Pero tenía que ser perfecto. Entonces, llegaban y examinaban el animal. Si no tenía el sello del sacerdote que lo vendían ahí afuera, lo rechazaban. El animal tenía su precio en el mercado, pero el que vendían los sacerdotes ahí, que ya estaban revisados y sellados, valía como 4 o 5 veces más. Entonces era un negocio bastante terrible, que donde ellos se hacían ricos con el dinero de las personas que venían de buen corazón a darle al Señor lo que le pertenece. Y el Señor se enojó tanto, es la única vez que lo vemos a él enojado, al grado de hacer un látigo y de empezar a patear y a romper mesas. Y estaba tan difícil el asunto que nadie metió la mano. Es la única vez que lo vemos ahí. Y saben ustedes, este negocio era del sumo sacerdote. El negocio de vender esto. Entonces, vemos la deshonestidad de estas personas y no se unen a la comitiva que venía del oriente para ir a encontrar al rey de los judíos. Nos dice aquí que se fueron. Cuando vieron la estrella se regocijaron, dice el versículo 10, con muy grande gozo. No sabemos qué tipo de estrella hay aquí. Algunos dicen que era la alineación de Júpiter con Saturno, que sucede cada 700 y tantos años posiblemente. Pero otros dicen, fíjense qué interesante, otra interpretación, que pudo haber sido que en la manera que el Señor guiaba a Israel en el desierto, la gloria Shakina de Dios, que estaba guiando a su pueblo, como una
nube en el día y como una columna de fuego en la noche, pudo haber sido que también guiaba a estos magos, porque normalmente las estrellas no se mueven así. Venían del oriente, ¿verdad? Y luego se van a parar en tal lugar. Entonces es algo sobrenatural que ellos vieron y que vieron de parte de Dios. Y es muy posible que la misma gloria de Dios los llevó a ese punto. Llegaron y se regocijaron al ver la estrella nuevamente cuando salieron rumbo a Belén. Y dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella que se detuvo, se regocijaron, llegaron a su lugar. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La palabra niño que tenemos aquí no es la misma palabra que utiliza Lucas cuando dice, y el niño lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Ahí la palabra en griego es bebé, pero la palabra aquí ya es un niño. Nosotros ponemos nuestros nacimientos en nuestras casas y ponemos allí al niñito en un pesebrito con pajita, y a María por ahí, a José al otro lado, una vaquita por acá, un caballito por acá, un camellito por acá, y los tres reyes magos ahí enfrente, ¿verdad? Eso no sucedió así. José era un carpintero que no tomó el avión, ¿verdad?, de Nazaret a Belén para empadronarse. Eran más de 100 kilómetros de distancia. Y en los caminos que había y las curvas que había, tal vez el doble, ¿verdad? José no tenía la gran carpintería en Nazaret. José era un hombre de muy humilde condición, de muy pobre condición, y seguramente cuando se fue a Belén, se mudó a Belén. Se mudó allá y se quedó en Belén. Y no tenía intención de moverse de ahí hasta saber nuevas cosas, ¿verdad? Ya sabía que iba a ser el padre adoptivo del Mesías. En el momento estaban allí en Belén, pero ya en una casa. Ellos llegaron en el momento del empadronamiento, en donde mucha gente había llegado a Belén, y Belén es una aldea muy pequeña. Entonces no había lugar para ellos en ninguna parte, porque aparte de que ya estaba lleno de gente, todos los que venían descendientes de David tenían que llegar a Belén. Entonces había mucha gente, ellos tampoco tenían dinero como para llegar y que les ofrecieran un lugar muy especial, y por compasión, como vieron a María encinta, le dijeron, bueno, métete aquí, se calcula que era una cueva, que era un establo, una cueva, para que ahí pudiese dar a luz a su hijo, y no lo diera en la calle. Entonces, la situación aquí es que cuando llegan estos sabios, entran ya en una casa, y encuentran al niño ahí. Se calcula que el niño pudo haber tenido entre 1 año a 1 año y medio. Notemos que más adelante el cálculo que hace Herodes calcula, dándose un margen de error, hasta 2 años que pudo haber tenido. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. El asunto es que cuando se dividió la historia para el nacimiento de Cristo, en realidad se cometió un error en fijar la fecha exacta. Cristo literalmente nació entre el año 7 al año 5 antes de Cristo. Entonces ya cuando Herodes muere, Cristo tiene de 3 a 1 año de edad, cuando Herodes muere. En este momento es un niño menor de 2 años definitivamente, pero no es un bebé. ¿Y qué hacen estos señores? Les entregan 3 presentes: oro, incienso y mirra. El oro es un presente que lo distingue como rey. Tienen un significado estos presentes, muy obvio, muy obvio. El oro es un regalo que se le da al rey, entonces le entregan oro, no es para darles dinero al niño, sino es un símbolo. Le entregan un símbolo porque te reconocemos, como ya hemos dicho, que tú eres el rey de los judíos, y también nuestro rey, y te entregamos un presente. Cuando los reyes se visitaban, siempre se regalaban oro. Entonces, cuando se reconocían como reyes, ahí está el oro, reconociendo a ese niño como el rey. Incienso. El incienso es usado exclusivamente en la Escritura en actos religiosos, en actos de consagración, en actos de entrega al Señor, en actos que tienen que ver con mi adoración hacia Dios. El incienso significa eso.
Y el otro regalo, la mirra, es un ungüento, es un perfume, que además de utilizarse como perfume, su otro uso natural es para ungir a las personas cuando se mueren, antes de sepultarlas. Entonces vemos aquí que este niño, desde que es pequeño, se le reconoce como rey, como Dios y como el Cordero que va a dar su vida por nosotros, como aquel que va a morir. Y le están ya entregando el ungüento. Y se van contentísimos a su casa nuevamente. Hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo que sabían ellos que tenían que hacer con este rey. Y dice que al regresarse, supuestamente tenían que regresar, les había dicho Herodes, que le dijeran dónde estaba. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como dije, el Señor empieza a tener un contacto con ellos. Qué tremendo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y queremos que el Señor realmente nos hable, nos va a hablar. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, a mí me gusta mucho aclarar a la gente cuando aceptan al Señor, les digo, tal vez Dios era lejano antes, pero ahora va a ser cercano. No porque Dios se haya alejado, sino porque lo que nos alejamos somos nosotros. Pero ahora va a ser cercano porque lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro perdonador, como el amo de nuestra vida. Y Él se acerca a nosotros, se ha acercado. Después que partieron ellos, estos sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a tierra de Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, nuevamente el ángel se le vuelve a aparecer a José, ¿verdad? Tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Había muchos judíos en Egipto, no era una situación en donde iba él a llegar a una tierra totalmente extraña. Había ya una población muy grande de judíos en Egipto. Entonces, simple y sencillamente salen de lo que es el poder que tenía, donde tenía autoridad Herodes, y se quedan ahí hasta la muerte de Herodes, que no es mucho tiempo después de este evento. Pero fíjense lo que sucede aquí. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Nuevamente, aquí se nos menciona el tiempo, ¿verdad? Él les preguntó cuándo había nacido el niño. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ramá, una zona en donde se encuentra Belén, ¿verdad? Cercano, la misma área, es obviamente una profecía poética. Raquel que llora a sus hijos. ¿Por qué Raquel? Bueno, Raquel, la esposa de Israel, ¿verdad? Viene siendo la esposa de Israel, viene a ser considerada aquí la madre de los judíos, ¿verdad? De las tribus de Israel. Aunque no fue exactamente la madre de Judá, pero en una manera simbólica viene aquí esta profecía. Qué tremendo. Belén, una aldea muy pequeña. Se calcula que los niños que mató Herodes no fueron más de 30. Entre 20 y 30 máximo, porque era muy pequeña la aldea de Belén. Hasta el día de hoy Belén es pequeño, pero en aquel entonces era muy pequeño. No obstante, vemos aquí cómo es que desde que es pequeño el Señor ya está siendo buscado por el enemigo. Aquí también se cumple lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 12, que nos habla de la mujer y el dragón, en donde el dragón quiere comerse al niño que nace de la mujer en cuanto nace. Pero esto también nos remonta hasta Génesis, cuando el Señor, al maldecir a Eva, le dijo que Él pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, que la palabra serpiente allí también se puede traducir como dragón,
Satanás, obviamente. Él pondrá enemistad entre la simiente, y se entiende la simiente, se entiende directamente Jesucristo. Hablamos que la profecía, y los judíos lo entienden así, el Mesías. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Qué simiente? El Mesías. A David, y tu simiente permanecerá en el trono. ¿Cuál simiente? El Mesías también. Y aquí el Señor, cuando maldice a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice aquí: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿De qué le sirvió a Herodes todo lo que hizo? Todas las maldades que hizo, ¿en qué terminaron? Consumiéndolo. Consumiéndolo. Qué importante es que nosotros seamos capaces de discernir las virtudes. Vemos aquí también, hasta este momento, los judíos, cuando hablo de judíos, estoy hablando no del pueblo judío. La Biblia también, cuando habla de judíos, se dice que los judíos no se está refiriendo a toda la raza judía, se está refiriendo a los principales de los judíos y los religiosos que tenían el control espiritual, político de la nación de Israel, que fueron los que crucificaron al Señor. No todos los judíos crucificaron al Señor, ¿verdad? Sino solamente fueron unos cuantos que eran los influyentes. ¿De qué les sirvió a ellos también haber crucificado al Señor? Bueno, obviamente cometieron el crimen más terrible de la historia. Pero sus celos, ¿qué beneficio les produjo sus celos? El querer guardar lo temporal aquí. Comparado esto, por ejemplo, con la virtud de José, que a José no le importaba perder su dignidad. Él no quería que la persona que él amaba, esta mujer, esa joven, fuese avergonzada de ninguna manera. Y eso es la justicia. En cambio aquí termina Herodes, muere Herodes. Como dije, hay muchos Herodes. Dice: pero oyendo José que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Este Arquelao era hijo de Herodes el Grande, hermano de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue ese señor que se casó con Herodías, que Herodías también estaba casada con otro de la familia, con un nieto de Herodes, pero ella de alguna manera, en una visita que tuvo en la casa, Herodes se quedó a vivir con este pariente un tiempo y le gustó su cuñada y se la llevó a vivir con él, y ella era la que fue madre de Salomé. Este Herodes Antipas fue el que mandó decapitar también a Juan el Bautista. A él le gustaba escuchar a Juan el Bautista predicar a veces, salvo cuando le empezaba Juan el Bautista a reprender por su pecado, pero dice que de buena gana lo escuchaba y lo mantenía de alguna manera en la cárcel ahí. De vez en cuando lo sacaba, lo mandaba a llamar para escuchar un poquito de Juan el Bautista. Pero Herodías, sabiendo que siempre él estaba tocando el punto de que no te es lícito tener a esa mujer, y esta mujer estaba sedienta del poder, en una ocasión le hizo una jugada en donde estaba ebrio Herodes en el día de su cumpleaños. Se tenían una fiesta con varios de los gobernadores de los lugares circunvecinos, y en ese momento Salomé, la hija de Herodías, salió a hacer una danza sensual delante de este rey, y el rey le dijo: pídeme lo que quieras, aún hasta la mitad de mi reino. Prácticamente le estaba diciendo: si quieres me voy contigo y dejo a tu mamá por ahí, ¿verdad? O sea, es lo que le estaba diciendo con: te doy hasta la mitad de mi reino. Y ella le dijo: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista, porque su mamá le había dicho eso. Y ahí él, como estaban todas estas personas de testigos ahí, no quiso quedar mal
y mandó decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes después, cuando Jesucristo anda haciendo milagros, creía que era Juan el Bautista que había resucitado y le tenía miedo. Y en un momento dado, cuando ya aprenden a Jesucristo para crucificarlo, lo llevan delante de Pilatos. Después Pilatos sabía que era Galileo y lo mandan con Herodes, que estaba de visita en ese momento en Jerusalén, pero era el que estaba gobernando el área de Galilea. Y él quiere ver que haga un milagro, pero el Señor no le hace ningún milagrito. Entonces ya lo avergüenza, lo humilla y le pone la corona de espinas, lo viste de púrpura y lo regresa a Pilato nuevamente para que Pilato haga lo que quiera con él. Herodías, la esposa de este señor, quería forzar a Herodes a pedir el reinado, que le dieran el título de rey. Pero cuando llegó a pedir el reinado, se descubrió que en realidad estaba haciendo algo que no debía estar haciendo y de alguna manera se le descubrió algo raro ahí, ¿verdad? Le descubrieron algo malo y terminaron desterrándolo a España y murió sin nada. Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande también, es otro personaje que vamos a ver aquí en la Biblia y fue el que descubrió a Herodes Antipas, que andaba tratando de buscar el reinado y el que lo acusó, y por medio de él fue que desterraron a Herodes Antipas. Herodes Agripa fue un hombre que sí llegó a tener mucho poder, mucho control, y casi llegó a tener el mismo gobierno que tenía su padre. En un momento dado, él fue el que mandó matar a Jacobo y también quería matar a Pedro y lo puso en la cárcel, pero después vimos que el ángel le abrió las puertas a Pedro y se va. Un detalle especial aquí es que este señor estaba peleado con los de Tiro y Sidón y ellos vinieron a él para que por favor los perdonara porque recibían su alimento del territorio prácticamente de Herodes, ¿verdad? Y Herodes opta por darles un solemne discurso. Le dicen voz de Dios y no de hombre ahí, como para quedar bien con él. Y Herodes se siente así como, muchas gracias, ¿verdad? Y en ese momento dice que un ángel lo toca y muere comido de gusanos. Nos dice aquí, entonces, que viene a vivir a la región de Galilea, porque Arquelao reinaba. Más adelante, dice, vamos a ver que Arquelao va a morir y va a regresar bueno, ya una vez se queda ahí. Este Arquelao, hijo de Herodes, él también fue una persona bastante sanguinaria. Lo que quiso hacer Herodes en su muerte, este señor lo hizo. Apenas reinó solamente 2 años, pero cuando entró en su reinado, encerró a todos los judíos importantes y toda la nobleza que pudo encontrar, ciudadanos respetables, y los mandó matar. Mató 3,000 judíos. Saben, Augusto César quería poner a gente en los lugares de gobierno que se llevara bien con los pueblos. No eran unos tiranos que tenían a la gente así. Querían que la gente estuviese contenta. Por eso es que Herodes el Grande, para congraciarse con la gente, con los judíos les construyó el templo. Pero este señor Arquelao llegó inmediatamente, es una masacre de judíos, y no duró en el gobierno. Dice aquí que se vienen a vivir a la región de Galilea, y habitó en la ciudad de Nazaret de Galilea. ¿Saben? Esto es bien especial. El Señor nace en Belén, una aldea muy pequeña. ¿En dónde nace? En un pesebre. ¿Quién ha nacido en un pesebre? Un lugar bastante terrible, muy baja condición. Y de ahí se van a vivir a Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea era el lugar donde existía la más baja clase de los judíos. Cuando al Señor querían hacerle burla, decía, bueno, de Galilea o de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Es Galileo? Este tipo. Y si quiere creer profeta entre nosotros, viene desde muy abajo. Pero el Señor escogió justamente eso, porque las virtudes no son las virtudes que nosotros tenemos. De aquí no se nos dice nada más hasta cuando empieza el Señor su ministerio a los 30 años. Esto es interesante, les voy a decir por qué. En otro evangelio se nos narra que el Señor a los 12 años está en el templo. ¿Se acuerdan? Ellos habían ido a una de las fiestas de los judíos a Jerusalén, porque tenían que visitar Jerusalén. Iban una caravana de gente desde Nazaret hasta Jerusalén. Más de 100 kilómetros. Y después de estar allí en las fiestas, regresaron toda la caravana de gente. Y seguramente no iba Jesús con María y José porque pensaban a lo mejor va con los otros niños jugando ahí atrás, no sé, ¿verdad? Los niños de su edad andan juntos. Pero cuando lo buscaron después ya de varios días de camino, no lo encontraron.
Se preocuparon y se regresaron a la ciudad y lo buscaron por mucho tiempo hasta que por fin dieron con él y estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Estaba haciendo preguntas y estaba enseñando con gran sabiduría. Ahora, los judíos, la costumbre de ellos es que hasta los 12 años el niño es irresponsable. A los 12 años ya sabe lo que está haciendo. De ahí ya es culpable delante de Dios de sus hechos. Y a los 12 años se hace un ritual en donde el padre dice: Señor, yo te doy gracias por mi hijo y te doy gracias porque lo pude estar cuidando todo este tiempo, pero ahora entrego su responsabilidad en sus manos porque ahora es responsable delante de ti. Él sabe lo que está haciendo. Y gracias por quitarme esta responsabilidad. ¿Qué está haciendo el Señor a los 12 años? Sabe lo que está haciendo. Porque cuando lo vienen a reprender: hijo, ¿qué no sabes que te hemos andado buscando por todos lados? ¿Y ustedes qué no saben que tengo que estar en los negocios de mi padre? No obstante, se regresa con ellos y se mantiene ahí sumiso a sus padres. O sea, lo que quiero decir es que no se nos dice nada del Señor desde que se van a vivir a Nazaret de Galilea. Después, esa pequeña ventanita de tiempo de los 12 años, para que sepamos que el Señor sabía quién era. Pero después se va a su casa nuevamente. Algunos dicen, ¿no?, que se había ido al Tíbet. Es más, el Talmud judío dice que cuando se fue a Egipto y regresó se había aprendido unos trucos para hacer milagros. Está escrito en el Talmud judío, ¿verdad? Qué terrible. Y algunos dicen que lo aprendieron de los lamas en el Tíbet. Y llegó y que cuando murió en la cruz no estaba muy muerto realmente, pero estaba medio lama muerto, ¿verdad? O sea, como se hizo el muerto con el truco lama, y de alguna manera pudo resucitar porque no se movió unos órganos internos, algo así, y de alguna manera salió a luz. Qué terrible, ¿no? Si Jesucristo se hubiera ido a otro lado, al Tíbet o a Egipto o cualquier otro lugar, cuando regresaba a hacer su ministerio, lo hubieran respetado. Pero ¿saben en qué lugar no pudo penetrar? En Nazaret de Galilea. Porque decían: oye, ¿y cómo que eres profeta? Y dice: ¿qué no este es el hijo de José y de María, el del carpintero? Y su madre está con nosotros y sus hermanos también. Y de repente dice que es profeta. ¿Qué le pasa, verdad? Se volvió loco y no lo recibieron. Pero donde no lo conocían, lo recibieron. Entonces, eso demuestra, como también nos dice la Escritura en otro evangelio, que él se mantuvo sumiso a sus padres hasta que llegó el momento de empezar su ministerio. Y qué lección también para nosotros. Esa sumisión también es otra virtud. Entonces aprendimos la virtud de la justicia con el perdón, con la misericordia, comparándolo con la vileza del egoísmo y del celo que consumió en vida al mismo Herodes y que lo que está consumiendo en este instante en el infierno. Y también la sumisión del Señor a sus padres, que fue un ejemplo y es un ejemplo para nosotros en todo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ciertamente en ella aprendemos cosas, Señor, aplicables a nuestra vida en todo momento. Gracias, Señor, por haber escogido nacer en un pesebre y venir a morir por nosotros. Aún desde tu nacimiento, Señor, ya estaba profetizado que ibas a morir en la cruz. Tu palabra misma dice que eres el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en el Evangelio de Lucas, Señor, leemos que este profeta y esta profetisa que estaban en el templo cuando vinieron a presentar al niño, al bebé, cuando tenía 8 días de nacido, te reconocieron a ti, Señor, en ese momento como el Mesías. Pero también profetizaron acerca de tu muerte, que ibas a morir por nosotros. Y Señor, gracias por haber querido hacer esto, Señor, por habernos amado de ese tamaño, con tanta fuerza. Queremos, Señor, ahora entregarte nosotros a ti, nuestro corazón y todo lo que somos, para que tú hagas en nosotros tu perfecta voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.